Y bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a la licenciada Carolina López Vázquez. Ella nos presenta el tema titulado Pulsión de muerte en Antígona de Sófocles, el abandono de sentimiento oceánico. Por favor, escuchémosla con atención. Muchas gracias. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, la vemos. Sí. Gracias. Buenas tardes. Agradezco su presencia y su atención, así como la iniciativa de organizar eventos académicos de esta índole. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Lucero González por haber sido parte fundamental para poder materializar este proyecto, a la doctora Quiroga, a mis maestros, familia, amigos, colegas que se encuentran presentes y me apoyan en todo momento. También felicito a mis compañeros con quienes tengo el honor de compartir esta mesa. Les voy a presentar brevemente los pormenores de este proyecto elaborado en el seminario de tesis en la maestría de psicoterapia psicoanalítica. El título del proyecto es Pulsión de muerte en Antígona de Sófocles, el abandono del sentimiento oceánico. Quizá el paso más difícil fue la elección del tema, pues había una primera intención de abarcarlo bajo numerosas aristas. Sin embargo, gracias a la doctora Lucero, identifiqué la importancia de acotar el tema para que la investigación sea centrada y profunda en lugar de amplia pero superficial. Todos hemos escuchado sobre la tragedia de Edipo. Antes de sacarse los ojos, ante enfrentar la verdad de haber tomado en el lecho a su madre y asesinar a su padre, tuvo 4 hijos, Eteocles, Polínices, quienes quedaron a cargo del reino, así como Ismene y Antígona. Polínices mató a Eteocles en reclamo del trono que le tocaba ocupar. Ambos murieron en combate, pero Polínices fue condenado a morir insepulto, devorado por los animales de carroña, advirtiendo que quien lo enterrara moriría. Aún a pesar de esta advertencia, Antígona lo intenta enterrar, desafiando el poder 2 veces, retando la autoridad, aceptando el castigo de la muerte, pues al final ella misma se ahorca en su celda antes de recibir el castigo de la ley. ¿Para qué hablar de Antígona? Esta tragedia data del siglo V, siendo de las más famosas obras de Sófocles. Ha sido retomada en numerosos estudios desde diversos enfoques. Así que la primera pregunta obligada es, ¿qué haría a esta investigación trascendente? Es por ello que se pretenden 2 objetivos. Por un lado, identificar cómo se da el abandono del sentimiento oceánico con la pulsión de muerte como movilizador en Antígona. Así como mostrar las características que constituyen la pulsión de muerte para comprender algunos elementos fundamentales de la psique humana. Lo primero que considero importante es aclarar a qué nos referimos cuando hablamos del estado oceánico. Bien, este concepto es retomado en la obra de Freud, El malestar en la cultura, donde el estado oceánico se describe como la sensación de ser uno con el todo, una comunión con el mundo exterior. Así, se cubre la necesidad de autoridad y de protección. Es un sentimiento parecido al que se genera con los padres en la infancia. El personaje de Antígona permite identificar estos elementos a través de su descontento con el Estado y las normas que rigen y regulan la convivencia, de manera que en sus actos se refleja la pulsión de muerte como búsqueda del estado inorgánico y de destrucción de lo establecido. Asimismo, en la obra se observa el abandono del sentimiento oceánico, cuando Antígona se separa de la figura de protección y autoridad, movilizada por la repetición de manera constante de lo displacentero, lo prohibido y castigado, siendo estas otras de las características de la pulsión de muerte. De manera que lo que se pretende en este trabajo es realizar el análisis interpretativo de Antígona
para identificar la repetición como manifestación de la pulsión de muerte y como principio movilizador del abandono del sentimiento oceánico. ¿Por qué desde el psicoanálisis? Porque se busca identificar cómo responde a emociones pulsionales. Freud nos mostró, a través de sus estudios, a entender que hay elementos inconscientes que nos habitan y que rigen nuestros actos. En la tragedia, la amartía es el error trágico, cometido en exceso de hibris o soberbia. Antígona no es impulsada por soberbia ni por ignorancia como Edipo, sino por la pasión. ¿Qué mecanismos inconscientes toman lugar en estas motivaciones? Así como Freud descubre las pulsiones que nos habitan. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lograr este acercamiento? Para ello me propongo analizar desde la perspectiva freudiana la manifestación de la pulsión de muerte en Antígona. Seguramente, varios de los presentes saben a qué se refiere el término pulsión de muerte. Me parece importante aclarar que para este proyecto serán importantes las características que constituyen la pulsión de muerte, ya que permitirán observar los componentes agresivos, de autodestrucción y sufrimiento, para comprender algunos elementos fundamentales de la psique humana. ¿Cómo se abordará este trabajo? Se pretende identificar las motivaciones inconscientes. Así, como eje teórico, se retoman los textos de Freud, en especial Interpretación de los sueños. Para realizar un acercamiento teórico-dramático, utilizaremos el esquema actancial propuesto por la doctora Norma Román Calvo, así como la lectura de la obra La tragedia griega de Alvin Lesky, ya que en este se estudia al héroe trágico como justo doliente, es decir, que actúa por el influjo de una fuerza poderosa, pero no puede explicar de dónde viene y entonces se designa como enigma. Lo anterior permitirá a esta investigación plantear que las motivaciones que llevan a Antígona a enterrar a su hermano no son del todo volitivas, de forma que lo que se pretende es estudiar el aspecto inconsciente de las mismas. ¿Cuál es la relevancia de esta investigación? Para el analista, la interpretación de la tragedia es de especial importancia, porque permite desarrollar elementos para la comprensión de aspectos que se presentan en el espacio clínico. Además, identificar componentes agresivos y de autodestrucción permiten comprender algunos aspectos fundamentales de la psique humana. Así, podemos reconocer la vigencia de la obra y sus aportes a la teoría psicoanalítica. ¿Cómo se pretende llevar a cabo esta investigación? Se utilizará el método de investigación de corte interpretativo planteado por Pura Cancina, quien propone una construcción e interpretación a partir de la investigación del inconsciente en el psicoanálisis. Se retoman algunos textos de la literatura dramática y psicoanálisis como corpus teórico. Sin embargo, se integran también algunas obras que nos permiten generar una discusión con el material encontrado a través de esta investigación. Tenemos lecturas como Antígona en la ética del psicoanálisis, Antígona y la productividad de lo negativo, el acto político y las paradojas de la ética, la dialéctica del olvido, así como el grito de Antígona de Judith Butler para ampliar los alcances de nuestra investigación. Identificamos la importancia de esta investigación, ya que el enriquecimiento dialéctico entre teoría y práctica psicoanalítica reafirma la importancia de la investigación. Además, uno de los compromisos éticos del psicoanálisis y de los psicoanalistas en formación es seguir haciendo preguntas de investigación, de manera que se propone continuar explorando la conjunción del arte y el psicoanálisis. Por lo tanto, este trabajo pretende crear las posibilidades de generar nuevas líneas de investigación a partir del planteamiento presentado. Les agradezco a todos su atención.